que cualquier cosa que no se entienda o que ustedes necesiten que repita, me avisan. Estoy un poco disfónico, no sé si se logra percibir, pero bueno. La idea en verdad es poder dar una aproximación de lo que es la ley de muerte digna, cuidados paliativos, cuidado de fin de vida, eh, directivas anticipadas, ¿sí? Porque obviamente es un tema muy, pero muy grande y que verdaderamente nos llevaría realmente, creo que otro curso. Eh, Siempre el doctor Barceló dice que bioética queda muy escueta en estos 4 meses y es real. Uno cuando empieza a investigar un poco más, empieza a interesarse, se da cuenta que estaría bueno poder hacer un curso más amplio. Sigo sosteniéndolo. Bueno, la idea es poder hablarles un poquito de la ley de muerte digna, que es la ley 26.742. Esta ley lo que hace un poco es ampliar lo que es la ley del derecho de paciente. Ustedes ya lo vieron. No sé si en la sede de La Rioja lo pudo dar la doctora de Grandis, seguramente que sí. Sí, estuvo la doctora de Grandis Grandis con con la ley la de ley de derecho del derecho del paciente, paciente. Así que bueno, 16.529, sí. así que seguramente ella explicó de forma excelente, porque a mí me gusta mucho esta clase, la ley de derecho del paciente. La idea de lo que hace esta ley de muerte digna es culminar un poquito más esta ley de derecho del paciente, obviamente con el espíritu de la bioética y emparejada con lo que es los derechos humanos. Es una ley muy corta, es una ley de solamente eh, 8 artículos. Y lo primero, básicamente, es que nos dice el artículo 1 que el paciente tiene derecho a aceptar o rechazar las terapias o los procedimientos médicos que se le dan, que vamos pensando para el paciente en esa etapa, ¿sí? Esta frase que le voy a leer ahora también está en la clase de la doctora Grandis, que dice que presente una enfermedad irreversible, incurable o que se encuentre en estadio terminal o haya sufrido lesiones que se coloquen en igual situación, informando de forma fehaciente y de ello manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos, de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en relación con la perspectiva de mejoría o produzcan sufrimientos desmesurados. Y esta es la parte que quizás es un poco más controversial para ustedes y para nosotros también, que también pueden llegar a rechazar lo que son los procedimientos de hidratación o de alimentación cuando los mismos produzcan un efecto prolongado, ¿sí? De este estadio terminal. ¿Está bien? Yo soy mucho de preguntarles cómo venimos con la clase para que ustedes nos puedan ir diciendo si quieren que me tengan algo o no. ¿Sí? Esta clase sí la di en Buenos Aires y yo soy mucho del feedback, es decir, de que podamos charlar y acá se complica un poco. El artículo 2 básicamente, lo que Te voy a garantiza... agregar una cosita, si me permitís. Es importante recalcar este artículo que ha traído mucha controversia, como vos señalás, en el tema de hidratación y alimentación, que vos fíjate que dice, también podrá rechazar procedimientos de hidratación o alimentación, no queda solamente ahí, sino que agrega condiciones. ¿Sí? Las condiciones, como vos decís, y es importante recalcarlo, es cuando los mismos produzcan como único efecto la prolongación de ese estadio terminal irreversible o incurable. O sea, se tienen que dar determinadas cuestiones y después lo vamos a ver más adelante también en otro artículo que habla el tema de la proporcionalidad y lo que no es proporcionado, ¿no? Que tiene que ver con lo que vos estás queriendo señalar. ¿Sí? Que a veces se confunde ese aspecto, ¿no? O sea, para el rechazo de tratamiento debe darse determinadas condiciones en esa circunstancia. Bien, gracias, doctor. Bueno, lo que le decía del artículo 2 que básicamente vuelve a remarcar el derecho a recibir cuidados paliativos.
que es este proceso de atención de su enfermedad o padecimiento. Después, cuando voy a hablar un poco de cuidados paliativos, les explico un poquito de cuál es la definición de cuidados paliativos que personalmente a mí me gusta y le voy a explicar por qué. Y el artículo 3 básicamente nos desasna un poco en el supuesto caso de incapacidad del paciente o imposibilidad de brindar este consentimiento informado a causa de su estado físico o psíquico. Anteriormente se iluminaba esto con el artículo 21 de la ley 24.193, que era la que yo le pegué acá al lado, que vendría a ser la ley de trasplantes de órganos, ¿sí? Pero eso con la ley Justina, que es una ley relativamente nueva, cambió y se derogó esta parte y actualmente está iluminado con lo que es el artículo 59 del Código Civil Comercial, que dice que si la persona se encuentra absolutamente imposibilitada para expresar su voluntad al tiempo de atención médica y no lo ha expresado anticipadamente, el consentimiento puede ser otorgado por el representante legal, el apoyo del cónyuge, el conviviente, el pariente o el allegado que acompaña al paciente. Siempre que media situación de emergencia o riesgo, o riesgo de vida para el paciente, y en ausencia de esto, obviamente, somos nosotros los médicos quienes podemos prescindir del consentimiento, de este consentimiento informado. ¿Sí? Eh, Hay un caso que sentó jurisprudencia, que básicamente era un paciente que estaba intubado y la idea era poder empezar a limitar ese tratamiento que en verdad ya no era, que era un tratamiento fútil, es decir, era un tratamiento en mano. Y el cónyuge de este paciente obviamente estaba a favor de poder limitar este tipo de terapéuticas y el padre no. Entonces, básicamente se llevó esto a la justicia y eliminado de este lado, eh, y eliminado más que nada con este artículo de ley 59 del Código Civil y Comercial, se le dio la potestad, es decir, el juez sentenció estar a favor de lo que es el cónyuge y no así del padre del paciente, más que nada por esto que decía que el representante legal, el apoyo, el cónyuge, el conviviente y después van los parientes. El artículo 4 sí nos habla un poco de dejar constancia de la información por escrito en un acta que se deberá ser informado por todos los intervinientes del acto. Y el artículo 5 básicamente dicen que podrán revocar esta decisión, ¿sí? A nosotros actualmente en el hospital nos pasa mucho que tenemos acá en la sala muchos pacientes que están en cuidados de vida y o sea, se le empieza a explicar al paciente este tipo de tratamiento, o sea, o que verdaderamente no hay más para avanzar en su tratamiento, pero sí le podemos brindar otro tipo de calidad de vida, otro tipo de tratamiento que serían, en verdad, los cuidados paliativos. Para esto, muchas veces lo que se realiza es el acto de adecuación del esfuerzo terapéutico, es decir, que se va a priorizar el confort y lo que es el acompañamiento familiar del paciente y no se va a invadirlo más. Esto se realiza un acta, se firma con la familia, con nosotros también, y muchas veces los familiares después, porque surge este sentimiento de culpa, de que lo vuelvan a pensar, se trata de volver hacia atrás, es decir, de poder revocar esto y se puede hacer tranquilamente. Siempre se les dice, en caso que ustedes vuelvan a pensarlo y que no quieran realizarlo, se puede revocar. ¿Sí? Y el artículo 6 básicamente dice que se tiene que hacer ante un escribano público o juzgado de primera instancia o que tenga solamente dos testigos, ¿sí? La presencia entre dos testigos. Y de esa misma manera también se puede revocar lo que es este consentimiento. Yo les cuento un poquito lo que hacemos acá en el hospital. Muchas veces es muy difícil hacerlo ante un escribano público, un juzgado de primera instancia, pero sí es mucho más fácil, mucho más rápido y menos engorroso hacerlo ante dos testigos, que no deben ser familia y no deben ser parte del equipo terapéutico.
Y bueno, la mayoría de las veces lo hacemos de esa forma y realmente tratamos de no estirar este trámite, si se quiere, para seguir brindando el confort al paciente y su mejor calidad de vida. Y este artículo que quizás es el que a ustedes como médicos o que a nosotros en sí, en principio nos llama, o sea, nos importa un poco más, que dice que ningún profesional interviniente que haya obrado de acuerdo a las disposiciones de la presente ley está sujeto a responsabilidad civil, penal ni administrativa derivada del cumplimiento de la misma. Siempre y cuando obviamente se hagan las cosas bien, ¿sí? Y se hagan las cosas de forma prolija. O sea, la ley en verdad nos viene a iluminar un poco a nosotros cómo hacer este proceso de adecuación también, de forma más que nada legal, que a veces tiene algunos grises para nosotros los médicos, porque claramente está hecho por abogados y nosotros mucho de eso no entendemos, pero bueno, la idea es que nosotros por actuar de forma diligente no vamos a tener ningún tipo de responsabilidad eh, por haber obrado bajo estas disposiciones de esta ley. ¿Sí? Eh, y acá hay un resumencito que esta normativa básicamente tiene como objetivo, en principio, el evitar el internamiento terapéutico, que se entiende como la obstinación médica de seguir un tratamiento que solo prolonga la agonía, humanizar la medicina, que sería recuperando esta desgastada relación médico-paciente, respetar la autonomía del paciente cuando se trata de decisiones que tienen que ver con su propia vida, evitar llevar toda la justicia, eh, o sea, evitar llevar la justicia a estas decisiones de los pacientes o de sus familiares con relación a los tratamientos extraordinarios cuando no sirven para curar, priorizar el tratamiento para mejorar y aliviar el dolor, y que no solo están destinados a prolongar la vida de manera artificial, y garantizar la falta de responsabilidad médica, que quizás ahí lo escribí un poco raro, pero básicamente es garantizar que no se nos va a responsabilizar por actuar de forma diligente, iluminado de esta ley, ¿no? Y ahora sí, que quizás esta es la parte que más lo podemos hacer tangible a los que son los cuidados paliativos y los cuidados de fin de vida. La idea es iluminarlos un poquito desde acá. Cuando te dije hoy que quería poder explicarles un poco cómo entendemos nosotros y cuál es la definición de cuidados paliativos que más se acerca a la realidad, es esta, ¿no? Que el cuidado paliativos es un modelo de atención que mejora la calidad de vida de los pacientes y de las familias que se enfrentan a problemas asociados con enfermedades que amenazan o limitan la vida a través de la prevención y el alivio del sufrimiento y por medio de la identificación temprana, la evaluación, el tratamiento del dolor y los problemas físicos, psicológicos, sociales y espirituales. ¿Por qué decimos modelo de atención o proceso? Es porque muchas veces nosotros, de manera errónea, decimos que los cuidados paliativos es un tratamiento. Los cuidados paliativos no son tratamientos. Los cuidados paliativos es este proceso, ¿sí? Y lo que son los tratamientos están adentro de los cuidados paliativos, como pueden ser el tratamiento del dolor, ¿sí? Tratamiento de lo que es el acompañamiento por salud mental, el tratamiento kinesiológico, y bueno, y ahí que lo estoy armando también, que es una tarea multidisciplinaria, que puede estar el médico especialista en dolor, que puede ser un clínico, puede ser un anestesiólogo, muchas veces lo hacen los chicos de anestesiología. Está formado también por psicólogos, por psiquiatras, por fisiatras, por kinesiólogos. Eh, Nosotros acá en el hospital también tenemos un fonoaudiólogo que nos ayuda mucho en lo que son los trastornos de dilución. Y también está iluminado por la parte de servicio social y algún sacerdote, algún rabino, ¿sí? Que también va a acompañar la parte espiritual del paciente. Recuerden que siempre que el paciente es un ser biosocial, psicoespiritual, entonces no es solamente
un conjunto de células. Entonces, bueno, la idea es poder articular todo eso, más que nada en esta etapa de su vida. Y acá le puse lo que es la definición de enfermedades amenazantes o limitantes para la vida, que son aquellas que existe riesgo de muerte. En general se trata de enfermedades graves y o crónicas complejas, progresivas y o avanzadas que afectan significativamente la calidad de vida de quienes las padece y de su familia. Muchas veces hablamos de enfermedad terminal y lo que se nos viene a la cabeza son personas con un CA avanzado, un paciente con un CA de pulmón estadio 4, un paciente con un glioma cerebral de alto grado, y en verdad hay muchas más enfermedades que no son solamente las enfermedades oncológicas, sino que también tenemos otro tipo de enfermedades, como pueden ser enfermedades desmielinizantes. Tenemos pacientes en el hospital que sufrieron un Guillain-Barré, que no se llegó a tiempo con las inmunoglobulinas o con lo que es la plasmaféresis, y que verdaderamente quedaron bastante secuelados, y que también es una enfermedad limitante. Pacientes adultos mayores, ¿sí? Y esto lo aclaramos, y lo aclaré personalmente en este Power, porque una vez en un examen me confundieron la enfermedad terminal con la enfermedad crónica. Entonces, creo que esas cosas, más allá de tenerlas presentes, nosotros también como docentes tenemos que remarcarlo y poder tenerlo fresco de ustedes, porque van a ser ustedes quienes en 2 años van a estar de este lado, van a tener un sello en sus manos y van a tomar conducta en cuanto a la salud de los pacientes. De manera rápida y de chiste, así como humorada, le cuento que yo pregunté ese día si entonces si las enfermedades crónicas requieren algún tipo de cuidados paliativos. Bueno, me dijeron que sí. Y yo le pregunté si la hipertensión arterial era una enfermedad terminal y también me dijeron que sí. Entonces, para tener en cuenta, tipo, diferenciemos bien esto, porque a partir de ahí vamos a poder entender y comprender un montón de cosas en cuanto a nuestra vida médica también, ¿sí? Chicos, vayan parándome si algo no se comprende, por favor. Porque yo primero me escucho poco y segundo que no lo estoy viendo porque estoy viendo el Power y no les veo la cara y no sé si están entendiendo, si me están siguiendo, si no. Así que ahora entiendo al doctor Barceló cuando dice que es muy complicado dar la clase por... Había una pregunta sobre el consentimiento informado, a ver si la... A ver. A ver si la encuentro. Yo la encontré, Doc. Sí. Severino Costa preguntó, ¿sería la excepción del consentimiento informado? Eso preguntó ella. Victoria, ¿estás por ahí? Hola, Doki. ¿Cómo Sí, estás? bien. Comentame qué quisiste preguntar, porque excepción no, pero contame qué entendiste y así podemos desglosar eso. Sería cuando el paciente, cuando me diere grave peligro, digamos, a la salud o la vida del paciente, cuando estaba explicando en las diapos anteriores. Claro, yo lo que le dije es que en caso de que un paciente no tenga capacidad para discernir, obviamente no tenga la capacidad, no sea competente o verdaderamente esté inconsciente, por así decirlo, y que no esté los familiares, no somos nosotros quienes podemos llegar a tomar acciones por el paciente, siempre y cuando eso, o sea, ese paciente esté en riesgo inminente de vida, ¿sí? Eso responde a tu pregunta. O sea, esa sería como la excepción, si se quiere. Sí, gracias. Y las excepciones al consentimiento informado las pueden encontrar en la Ley de Derechos del Paciente.
básicamente lo que acaba de decir el doctor Coronado, o sea, cuando hay un peligro inminente para la vida del paciente y no hay ninguna otra persona que represente el legal, bueno, ahí se actúa en base a la urgencia de la circunstancia, ¿no? Otra excepción podría ser un peligro para la salud pública. Claro. Ahí, ¿no? Como fue, por ejemplo, en época de pandemia, ¿no? Que el consentimiento informado muchas veces no era solicitado justamente por la situación en la que se estaba viviendo. Gracias, Doc. Bueno, seguimos entonces. Y ahora la idea es poder eliminarlo sobre la ley de juegos operativos, que es la 27678, ¿sí? Que en primero lo que hace es asegurar el acceso a los pacientes a este tipo de prestaciones integrales sobre los juegos paliativos, ya sea a nivel público o privado, o tanto de obras sociales como también de prepagas. Y ahí nuevamente dice prestaciones integrales. ¿Por qué? Porque claramente volvemos a lo mismo. Volvemos a asistencia kinesiológica, a terapia psicológica, rehabilitación, ¿sí? Cuidados por parte del enfermería, del dolor, ¿sí? Y ahí habla también de tanto del público, privado. Nosotros, más que nada, en Argentina tenemos un sistema de salud bastante desorganizado. Tenemos el sistema privado, el semi-privado, que serían de las obras sociales, y después el privado, que sería de las prepagas. Y básicamente lo que viene a regular también esta ley es el programa médico obligatorio, que es el PMO, ¿sí? Que incluyó todo lo que es los paliativos en este PMO, entonces garantiza este tipo de prestaciones, ¿sí? Nuevamente, el artículo número 2 vuelve a hablar de esta atención interdisciplinaria centrada en la persona que está atendida a necesidades físicas, psíquicas, sociales y espirituales de los pacientes, como dije anteriormente, y promover tanto a las terapias farmacológicas como no farmacológicas, y esto es importante que dice basada en la evidencia científica. ¿Sí? No sé cómo, porque no tengo la suerte de haber trabajado allá, pero acá en Buenos Aires todo lo que son psicofármacos o psicoestimulantes es muy engorroso también, pero está bueno también que esté porque nos genera una cierta seguridad de poder recetarlo. Nosotros acá en Provincia de Buenos Aires tenemos que recetarlo con una triple receta, ¿sí? Una que es la receta normal, otra que queda en la farmacia y otra que es una receta verde que da estupefacientes, ¿sí? Todo esto básicamente nos ayudó bastante porque algunas obras sociales a partir de esta ley lo que hacen es poder autorizar el tratamiento farmacológico por varios meses. Entonces no es el paciente quien tiene que hacer ese trámite que es un engorroso todos los meses. Entonces, bueno, ahí también se cambió ese elemento en cuanto a lo que son los tratamientos para el dolor de pacientes oncológicos o pacientes con enfermedades terminales. Perdón. Y después, lo que dice que es basada en la evidencia científica es porque siempre se puede, obviamente, recetar o sugerir tratamientos en base a fármacos o terapias que estén avaladas científicamente. ¿Sí? Ejemplo, si yo para el dolor quiero indicar, no se me ocurre nada ahora, pero por ejemplo, para el dolor quiero indicar lactulosa, claramente no va a surgir efecto, ¿sí? Entonces, todo esto tiene que ver con el conocimiento de cada uno y por dónde va. Hay un caso también que es bastante conocido, es el tema de la ivermectina en lo que fue el COVID, ¿sí? Hubieron muchos estudios en cuanto a ver la ivermectina, sí, actúa como un antirretroviral para poder revertir los efectos de
de lo que es la virulencia del COVID-19. Claramente eran estudios, muchos médicos lo han indicado, pero no tenían la evidencia científica. Después al final se demostró que la ivermectina no era lo correcto indicar, ¿sí? Así que bueno, les diré eso también para que tengan un ejemplo más Sí, tangible. no fue solamente la ivermectina, hubo otras acciones. Y cuando vos señalás esto, siempre me viene a la memoria la clase de la doctora Grandi, que ella siempre machaca con el tema de Alex Artis, ¿no? Sí. Y el tema de la evidencia científica, si ustedes recuerdan, es uno de los elementos de la Alex Artis y uno de los elementos por los cuales un juez analiza la actuación de un médico, ¿no? O sea que no es un tema menor. Simplemente eso. Bien. Bueno, el artículo 4 básicamente habla sobre los principios de los cuales está inspirada esta ley, que es el principio de respeto por la vida y el bienestar de las personas, la equidad en el acceso oportuno y autorización de las prestaciones sobre cuidados paliativos adecuado a la respuesta sanitaria a las diversas necesidades, intervenciones basadas nuevamente en la mejor evidencia científica disponible y el respeto por la dignidad, la autonomía del paciente, las decisiones sobre los tratamientos de cuidado y nuevamente la interculturalidad. Y bueno, llegamos a lo que es cuidado de fin de vida, ¿sí? Los cuidados de fin de vida son parte de los cuidados paliativos que se centran más que nada en esas personas que están en las últimas etapas de la vida, ¿sí? Casualmente, nosotros acá en el hospital, ahora, a 6 metros de acá, de esta oficina, tengo un paciente que estoy siguiendo, que es un paciente de 93 años, que tiene una pancreatitis necrótica, ¿sí? Pero que a su vez el paciente tiene un síndrome mielodisplásico. ¿Me siguen? Bueno, tiene una enfermedad leucemóide y tiene esta pancreatitis necrotizante, ¿sí? Que verdaderamente está con aumentos de blanco. El día de ayer tenía 30.000 blancos, el día de hoy tiene 43.700. ¿Sí? El paciente está muy debilitado, si bien está alimentándose con una nutrición parenteral, ¿sí? Para poder evitar que su albúmina, sus proteínas y lo que son el medio interno disminuya. Ayer estuvimos charlando un poco con la familia no quiere que se lo invada más. Nosotros creemos que, dado a todo su laboratorio, el paciente se encuentra en un proceso de final de vida, ¿sí? Entonces, lo que se está haciendo con él es atenderlo, seguirlo, ¿sí? Seguirlo lo que es indicándole su tratamiento, pero por pedir a la familia y también por él, porque está consciente, no se va a avanzar más a maniobras que son invasivas. Entonces, con Marcos, se llama Marcos el paciente, no se va a avanzar sobre cosas que podrían llegar a resultar fútiles. Entonces podemos decir que Marcos hoy se encuentra en unos cuidados de fin de vida, que como les dije recién, son parte de cuidados paliativos que se centran en la atención de las personas en las últimas etapas de su vida, y estos cuidados buscan mejorar la calidad de vida del paciente y aliviar el sufrimiento de los pacientes que se encuentran en las últimas etapas de su enfermedad terminal o de un proceso de muerte natural. ¿Está bien? Disculpe, ¿no? Sí. ¿Cuáles serían estas prácticas que no se le realizan a este paciente, por ejemplo? Por ejemplo, vos sabés que Camila, ¿no? Sí. Vos sabés que muchas veces las pancreatitis necrotizantes requieren poder hacer un drenaje de pseudoquites. Entonces el paciente ingresaría a quirófano, tendría que hacerse un drenaje percutáneo y invadir un poco más de ese lado. Y este paciente y este familiar no quieren que se realice eso, entonces lo que se está haciendo con el paciente es
cubrirlo con antibióticos, hidratarlo y darle su nutrición parenteral y ver cómo evoluciona su enfermedad y manejo del dolor, obviamente. Entiendo, gracias, Doc. No, no. Ustedes párenme, porque yo muchas veces hablo y no sé si me están siguiendo o me están interpretando a lo que voy. Profe, Sí, decime. a mí no me quedó claro. Entonces, cuidados paliativos y lo de fin de vida, lo de muerte digna, es lo mismo, digamos. Claro, la ley de muerte digna también o sea, la ley de muerte digna es una ley. Después tenés la ley de cuidados paliativos, pero básicamente nos habla de lo mismo, ¿no? En principio es priorizar la autonomía y priorizar la no maleficencia en cuanto a este paciente. Perfecto, gracias, profe. ¿Sí? Y acordate que los cuidados fin de vida es la parte final de los cuidados paliativos. ¿Vale? Te agrego algo más. En la ley de muerte digna menciona los cuidados paliativos y dice que hay un derecho de los pacientes a recibir cuidados paliativos. ¿Sí? Eso dice la ley de muerte digna, la ley 26.742. Y punto. La ley de cuidados paliativos habla específicamente de los cuidados paliativos, cuáles son los objetivos, cuáles son los principios, cómo llevarlos a cabo y quién los lleva a cabo, ¿se entiende? Uno simplemente, una ley los menciona, es como la introducción al tema. Y la ley de cuidados paliativos ya habla del tema en sí mismo, qué es lo que hay que hacer. ¿Sí? Están relacionadas, pero una es más específica y la otra simplemente general. Perfecto, gracias. ¿Alguna duda más? María Celeste. Hola, profe. ¿Podría dar un ejemplo de qué sería un cuidado paliativo y un cuidado de fin de vida? Sí. Cuidado paliativo puedes tener tranquilamente un paciente que está con un CA de pulmón, ¿sí? Estadio 4, que obviamente tiene metástasis en hígado, diseminada, que, como vos sabés, es un estadio que ya es irreversible, ¿sí? Es decir, por más que hagamos quimio, puede ser una quimio paliativa, es decir, esa quimio paliativa sería tipo poder reducir esta metástasis, ¿sí? Pero no lo vamos a curar. Entonces, este paciente sí ya estaría en cuidados paliativos y lo que se va a jerarquizar también es su dolor y un par de cosas más. En cambio, el cuidado de fin de vida sería si este paciente, pongámosle que se llama Ramón, que tiene CA estadio 4, empieza con disnea de saturación, ¿sí? En la casa y bueno, llega al hospital. Entonces, si este paciente empieza con disnea de saturación, sabiendo que es un paciente que está con este CA estadio 4 del pulmón, verdaderamente ya estamos pensando en que se acerca la etapa final de su vida. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, ahí hay que ver y hay que evaluar, y es parte nuestra de poder saber y poder entender y poder discernir también si este paciente lo vamos a seguir invadiendo. ¿Sí? Si este paciente, María Celeste, ¿haces guardia? ¿Cómo? Si haces guardia. Sí, tipo ya. Bien. Contame un poquito de tu guardia. ¿Alguna vez estuviste con un paciente que entró desaturando? Sí, ¿Qué hicieron? le pusieron oxígeno. Bien. ¿Y qué más? Bueno. Entonces, a un paciente normal le pones oxígeno y seguramente este paciente va a revertir, ¿sí? Si estamos hablando de un paciente asmático que ingresa, vos le vas a dar un glucocorticoide y vas a poner oxígeno y este paciente va a revertir. En cambio, si estamos con un Ramón que tiene múltiples metástasis en lo que es en todo el cuerpo y un nódulo bastante grande que comprime, imagínate lo que es pulmón, ¿sí? Puede llegar a ser que este paciente no revierta simplemente con oxígeno. Entonces vos le vas a poner la cánula nasal, vas a pasar a diferentes máscaras con diferentes fíos, ¿sí? Vas a ir 0,24, 0,28, 0,32, 0,25, ¿sí? Y así puedes escalar hasta una máscara reservorio.
¿sí? Y quizás que a unos PO de 80 el paciente siga sin saturar. La pregunta, muchas veces nosotros nos hacemos como médicos, es hasta dónde llegamos con este paciente y si verdaderamente este paciente es candidato a una intubación orotraqueal. Entonces, para que te des cuenta cuáles son los dos parámetros de cuidado de fidelidad. Tipo, uno es un paciente que está realizando el cuidado paliativo, está realizando quimioterapia, está verdaderamente en su casa. Sí, con el cáncer, el SSA lo tenía, ¿sí? Él sabía, pero bueno, venía pudiendo convivir con eso. En cambio, el otro ya verdaderamente ya está desaturando y ya se aproxima lo que es el desenlace de su vida. ¿Se entiende? Bien, ahora te voy a dar otro ejemplo. Más adelante. Gracias. No, no. Volvamos con Ramón. Estamos, así le explico esta parte de la sedación paliativa. Si yo le digo a ustedes qué es la sedación paliativa, ¿alguna vez escucharon hablar de eso? ¿No? Me quedó tipo María Celeste ahí y le estoy hablando solamente de esa parte. ¿Cómo? No, Bueno, la sedación paliativa pasaría si este paciente Ramón, que yo le decía, llega a la guardia de su amiga Celeste y verdaderamente está desaturando, ¿sí? Le estamos haciendo oxigenoterapia, el paciente no revierte y muchas veces nosotros sabemos que, imagínense que es un paciente que nosotros ya lo seguimos, no es un paciente que viene de la casa, es un paciente que nosotros ya conocemos. Entonces, nosotros sabemos que ese paciente lamentablemente no es un candidato a la intubación orotraqueal, sino que la idea es poder disminuir un poco su disnea, ¿sí? Que tiene. Una forma de poder realizarlo, ustedes saben que es con la morfina. La morfina es un opioide, ¿sí? Que tiene como efecto el dolor y también lo que hace es mejorar la disnea. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. sí, Entonces, muchas veces en lo que es el ámbito hospitalario se utiliza la sedación paliativa para este tipo de personas, este tipo de pacientes que se encuentran en la etapa final de su enfermedad, ¿sí? Lo que se utiliza muchas veces, como les decía yo, es la morfina para poder, obviamente, calmar su dolor y disminuir esta disnea que suelen tener este tipo de pacientes, ¿sí? Y luego también se pueden utilizar las benzodiazepinas como es el midazolam o el lorazepam para revertir este cuadro de excitación que suelen tener. ¿Estamos bien? Sí. Ustedes saben que un paciente que está en cuidado de fin de vida muchas veces está en gasping. Gasping quiere decir esta respiración que es medio agónica, ¿sí? Que el paciente en verdad respira de forma irregular, ¿sí? Entonces, para evitar que el paciente se encuentre sufriendo, porque verdaderamente está sufriendo por esa respiración, lo que se utiliza es la morfina, ¿sí? Para evitar esa sensación de disnea que tiene. Obviamente que no solamente se le pone morfina, sino que también se le da oxígeno, ¿sí? Pero también se lo ayuda para que él no sense esa disnea. ¿Estamos de acuerdo? En lo que es... Sí, Cristina. Yo tengo una pregunta. Si hay un límite, digamos, entre tratar y ya sobre tratar a un paciente que está en fin de vida, digamos. Si Claro. tenemos un límite. A ver, por eso esta clase. La idea de esta clase es que ustedes puedan de a poco ir generando ese criterio para que vean hasta dónde llegan con este tipo de pacientes. Ejemplo, el paciente Ramón, que yo le presenté recién a María Celeste, ¿sí? Es un paciente que ya estaba desaturando y que no llegaba con una máscara reservorio con una PIO 80, no llegaba a saturar, y yo te pregunto a vos si este Ana, ¿no? Sí. Si este paciente para vos es candidato a una intubación orotraqueal. Sí. ¿Por qué? ¿O no?
Bueno, Porque sería encarnizamiento terapéutico con el paciente. bien. ¿Por qué, Paula? Porque el paciente, por más que lo intubemos, no va a salir de la intubación, o sea, no tiene calidad de vida. Excelente. Claro, a ver, ahí vos lo vas a decir mejor, Julián, pero ojo con este tema. Este es un resumen de todo lo que vimos en la cursada y lo venimos repitiendo en la primera clase y a veces no se entiende del todo claramente. Cuando yo comienzo la cursada y digo, para hablar de temas éticos, uno tiene que tener bien asentado la parte científica, la parte técnica. Realmente esto queda como algo dicho al pasar y que no tiene demasiado sentido. Bueno, acá se ve claramente. Hay criterios de ingreso a terapia intensiva y esos criterios de ingreso a terapia intensiva son criterios médicos que tienen repercusión en lo ético y en lo legal. Si vos ingresás a un paciente a terapia intensiva que no tendrías que haber ingresado, vas a tener un problema ético y posiblemente puedes llegar a tener un problema legal. Entonces no es un dato menor, ¿no? Está todo unido. Entonces, simplemente eso. Te dejo, Julián, que vos sos el especialista en el tema y lo podés Bueno, decir. básicamente lo que decía recién Paula, es básicamente eso. O sea, el paciente que uno mete a una ventilación asistida, uno tiene que tener la capacidad de poder predecir que ese paciente va a poder salir de esa intubación. ¿Sí? Si estamos hablando que este paciente no tiene buen parénquima pulmonar para poder enfrentar luego lo que es una vida normal a 0,21, como cualquiera de nosotros, no se lo va a intubar, ¿sí? Se le va a dar otro tipo de tratamiento, como puede ser, si se quiere, lo que es una ventilación no invasiva, puede ser darle una máscara reservorio, ayudarlo con una sedación paliativa, ¿sí? Ahora yo después todo esto lo voy a hablar más adelante, pero la idea es que puedan tener en principio esta idea, ¿sí? Y cuando volvemos a la sedación paliativa, que es cuando se aportan conductas un poquito más radicales, dado el estadio clínico del paciente, sí se utiliza esta sedación terminal, ¿sí? Y la justificación ética en la cual se basa la utilización de la pseudoanalgesia en este proceso de la indicación del esfuerzo es en principio de doble efecto, que ustedes seguramente ya lo vieron a cambio de ética, pero lo vamos a repasar un poquito. Que la medicación que se administra en principio es para, en verdad, o sea, la finalidad es para aliviar el sufrimiento del paciente, aunque esto pueda llegar a contribuir a acelerar la muerte. Ustedes saben que muchas veces los opioides y las benzodiazepinas tienden a hacer deprimir lo que es el centro respiratorio, ¿sí? Entonces, nosotros acá nos basamos en que, en principio, la intención no es matar al paciente, ¿sí? Sino es aliviar el dolor. Entonces, si la muerte está dada por la gravedad, o sea, en verdad, la muerte está dada por la gravedad y la progresión de la enfermedad de base y no por la sedación paliativa, ¿sí? Yo sé que esto va a generar controversia en ustedes, pero por eso quiero que abran los micrófonos y que podamos también charlar sobre esto, ¿sí? Y ahí les explico también que los pacientes pueden presentar dolor, ansiedad, disnea, confusión o delirio y se debe evitar el sufrimiento de estos síntomas. O sea, para una persona no es grato sentir dolor, no es grato sentir ansiedad, porque realmente el paciente ansioso, el paciente psiquiátrico, el paciente con excitación psicomotriz está sufriendo, ¿sí? Y el paciente que tiene disnea verdaderamente es desesperante sentir que te falta el aire. Entonces, se utilizan lo que son las benzodiazepinas y la morfina como para poder apagar este tipo de síntomas. Abril. Yo tenía entendido que la sedación paliativa es como que están sin dolor, pero se cursa lo que sería la muerte natural. ¿Es así o si adelantamos un poco la...? No. A ver, la idea, como dije yo, no es acelerar ningún tipo de proceso. O sea, uno lo que va a hacer es, en caso de que tenga un paciente con dolor, con ansiedad, con disnea, con excitación psicomotriz y con delirio, bueno, vas a dejar que el paciente esté así.
bueno, vas a dejar que el paciente esté con mucho dolor. Vos, obviamente, como médico, lo que vas a tratar de hacer es aliviar ese dolor. ¿Cómo lo vas a aliviar? Son con opioides fuertes, lamentablemente, porque un paracetamol, un AINES, no te va a servir en ese momento. Entonces, este tipo de medicación puede llegar a deprimir lo que es el centro respiratorio, sí, pero vos lo que estás haciendo en verdad es tratar de calmar el síntoma, ¿sí? Se llama sedación paliativa. Bien, gracias. María Celeste. Profe, el ejemplo que diste, que hablaste de jamón, Sí. tipo pasó conmigo el año pasado, mi abuelo tenía un cáncer de pulmón y estaba en la UTI. Yes. Y lo que pasó fue que los médicos lo mandaron a la casa. Sí. El acto del médico de enviarlo a la casa si puede ser, sería como un cuidado de fin de vida, tipo porque ahí pasó, todo estaba con la familia, todo eso. Muchas veces nosotros priorizamos, o sea, yo siempre digo que en el cuidado de fin de vida yo priorizo el confort del paciente, es decir, que el paciente no sienta dolor, que no sienta disnea, que esté confortable, ¿sí? Y el acompañamiento familiar. Entonces, quizás yo en este hospital en el que estoy hoy, tengo la posibilidad de que el paciente esté acompañado 24/7 con el familiar porque me dejan, porque es la disposición propia del hospital, ¿sí? Muchas veces en hospitales generales no pasa. Entonces, si el paciente está en condiciones, no está con requerimiento de oxígeno y está en condiciones y tiene una buena adherencia al tratamiento del dolor por forma, ya sea transcutánea o ya sea oral, lo puedes mandar a la casa y que verdaderamente comparta ese tiempo con la familia. ¿Sí? María. Regiane. Ahí está. Uma consulta, em caso de um paciente que tenha ingresso na terapia intensiva e tenha uma muerte cerebral detectada, pero a família se reúse a sacarlo de los aparatos, ¿cómo haría en este caso? Bueno, esto viene después. Perdón. Pero déjame terminar con la sedación paliativa y si me olvido responderte la pregunta, me volvés a preguntar. ¿Dale? Vale, gracias. Para que se entienda un poquito esto, yo lo que le dije acá es que al principio del efecto, básicamente existe una acción que es consideradamente buena o valiosa, pero que puede ser perseguido por otra acción que parece ser mala. Es decir, nuestra acción en principio es poder calmar el dolor o la agitación del paciente, y lo malo puede ser que puede llegar a deprimir el sistema, el centro respiratorio, ¿sí? Para que exista lo que es el principio del efecto, tenemos que la acción de la que se trate sea buena en sí misma, que el efecto malo no sea intencionado con igual intensidad que el efecto bueno, y que el efecto bueno especifique la acción, o que por lo menos no dependa del malo como causa inmediata y necesaria, y que el efecto malo no supere al efecto bueno derivado de la acción. Para poder entender esta diapositiva, yo básicamente la armé esto, ¿sí? Que lo que dice es que la analgesia y la sedación para aliviar el sufrimiento, ¿sí?, aunque no abrevi la sobrevida, constituye el fundamento moral más importante para que los médicos puedan cumplir su deber de aliviar el sufrimiento al final de la vida sin intercurrir en la eutanasia. ¿Está bien? Dice que la acción debe ser buena, porque es bueno aplicar opiáceos al paciente terminal para calmar el dolor o aliviar el sufrimiento. Que el efecto buscado tiene que ser bueno, se aplica para calmar el dolor, que es la consecuencia intencionada, o sea, es nuestra intención, no para producir la depresión respiratoria y muerte, que es la consecuencia no intencionada, ¿sí? El buen resultado no es consecuencia del malo, sino este es un efecto colateral, es decir, si el paciente fallece, no es una consecuencia del alivio del dolor, ¿sí? Y si el bien buscado debe ser proporcionalmente mayor que el mal permitido. Aliviar el dolor es una razón de gravedad suficiente para aceptar el riesgo de anticipar la muerte. ¿Sí? Acá creo que queda un poquito más claro. ¿Se entendió? Sí. Bien. Sí, verdad. Y acá vamos a las directivas anticipadas.
¿sí? Martina Sofía. Hola, disculpe que le interrumpa, pero con respecto a la sedación paliativa, ¿a los familiares que están ahí se les informa de esto o no? Todo se informa, ¿sí? Todo se comenta. Por ejemplo, vos obviamente, si vos tenés, volvemos al caso de Ramón, Sí, si vos obviamente tenés este tipo de paciente que no vas a hacer la intubación, vos básicamente al familiar no le vas a decir, te comento que tu papá está desaturando, le pusimos una máscara de reservorio, no revirtió de la saturación, pero hizo tratamiento que es intubación orotraqueal. Si vos informás esas cosas, sabiendo que no va a surtir efecto, obviamente que en la desesperación cualquier familiar te va a decir intubarlo, ¿sí? Por eso vos tenés que saber bien dónde estás parada como médico. Entonces, vos lo que vas a ofrecer es el tratamiento correcto, ¿sí? Y le vas a hablar a la familia por qué iniciaste morfina y por qué también vas a hacer tal y tal cosa. Y le vas a decir, mira, se inicia morfina porque tiene dolor y porque también tiene un efecto que controla la disnea, ¿sí? Vas a poder hablar con la familia. Y es tu obligación también hacerlo. ¿Sí? Gracias. No, nada. ¿Alguno más? Profe, Sí. y si la familia, o sea, no quiere que, o sea, como que no quiere que se le administre o se le avisa que como efecto secundario va a suceder la muerte del paciente o que podría llegar a suceder? No, o sea, yo creo que si vos nos ponemos a hacer un poco de introspección en nosotros mismos, ninguno de nosotros va a querer que su familiar sufra. Entonces, ninguno de nosotros va a dejar que un familiar nuestro esté con mucho dolor. ¿Está bien? Entonces, no te va a decir no le pongas morfina. Vos no vas a, o sea, tampoco uno tiene que tener una buena comunicación asertiva. Vos no vas a comunicar esto puede llegar a, ¿sí? Vos lo sabés. ¿Sí? O sea, y igual, chicos, para que entiendan, la gente que utiliza la sedación paliativa son dosis muy bajas, son del 0.05, ¿sí? Es muy raro que pase. O sea, la gente que utiliza la dosis de sedación paliativa son gente que, primero, tiene la expertise para poder hacerlo. Y segundo, que cuando uno utiliza eso, el paciente ya está en su lecho de muerte. ¿Sí? El familiar sabe que su familiar que el paciente va a fallecer. ¿Está bien? Bueno, gracias, profe. No, nada. ¿Sigo o queda alguna pregunta? A ver, te agrego algo más, porque quizás no se llega a comprender. Son casos muy especiales, muy específicos, muy limitados. No es para cualquier paciente, no es para cualquier situación, como bien vos dijiste, Julián. Y está considerado una buena praxis justamente para aliviar el dolor del sufrimiento. Y como bien también vos dijiste, bien va a querer que su familiar no sufra desmesuradamente. O sea, el otro sería una consecuencia indeseada, imprevista en algún punto y que no tiene que llegar a darse, pero como también vos decís, estamos en un momento de finales de vida, digamos, ¿no? Entonces, el tema es que ese final de la vida sea del mejor modo posible. Para eso está la sedación paliativa, justamente, entre otros recursos, ¿no? De hecho, nosotros siempre hacemos la salvedad de que si bien el paciente, o sea, el paciente es nuestro paciente es el paciente en sí, ¿sí? En este caso, de tener una relación tan estrecha, porque uno acompaña también, es como que extiende un poquito eso y la familia también es nuestro paciente. Entonces, a ninguno de nosotros nos gustaría poder ver a nuestro familiar que se esté yendo, es decir, que esté falleciendo de manera con sufrimiento. Cuando vos le preguntas a alguien cómo quiere fallecer, ponele, o como, ¿qué es lo que dicen?
o quiero morir de viejito o sin sufrir, o cualquier cosa pero que no sufra. Son las frases muy armadas que tenemos en el común denominador de la gente. Entonces, yo pregunto siempre, y sé que es muy feo que un familiar vea a su ser querido en este lecho de muerte con sufrimiento, con dolor, con sensación de falta de aire, con desasosiego, ¿sí? Entonces, bueno, uno trata también de priorizar el confort del paciente y el confort de la familia. ¿Está bien? Sí. Bueno, sigo. La otra parte de la clase básicamente puede hablar un poquito sobre las directivas anticipadas, que no son ni nada menos que la manifestación escrita hecha por una persona capaz que inconsciente y libremente expresa sus preferencias o deseos que deben respetarse en la asistencia sanitaria cuando se produzcan circunstancias clínicas que impidan comunicar personalmente su voluntad, ¿sí? Básicamente el objetivo de estas directivas anticipadas es que el paciente reciba el tratamiento esperado, como la de minimizar el subtratamiento o la sobreactuación, ¿sí? Reduce también la posibilidad de conflicto entre la familia y otros profesionales involucrados en el cuidado del paciente, y disminuye también esa carga significativa de los familiares de tener que elegir en esas situaciones tan extremas, ¿sí? Para poder implementarlo, es decir, para poder llevarlo a cabo las directivas anticipadas, tiene que hacer a través de un documento dirigido donde se considera la aceptación o no de las diferentes prácticas conocidas en su mayoría como medidas de soporte vital, un texto libre que va a escribir el paciente, o un documento mixto, que es un formato preestablecido, ¿sí? Que donde el paciente también tiene la posibilidad de poder exponer sus propios aspectos particulares, ¿sí? Y en todos los casos podrá considerarse la designación de uno o varios apoderados o representantes. Acá, particularmente, yo dejo una directiva anticipada, un modelo del Hospital Italiano de Buenos Aires, que básicamente en principio ustedes van a ver que tiene todo lo que son los datos auxiliatorios, y después arranca con capacidad para tomar una decisión libre y con la información suficiente, o sea, se trata de contextualizar en qué momento se tiene esto, deseo tal y tal cosa, ¿sí? En un momento dice, deseo que el médico responsable del tratamiento retire o no comience tratamientos que meramente prolonguen mi proceso de morir si yo padeciera una condición incurable o irreversible sin expectativas razonables de recuperación como A, una situación terminal, B, una situación de inconsciencia permanente y C, una situación con mínima conciencia en la cual yo sea permanentemente incapaz de tomar decisiones o expresar mis deseos, ¿sí? Y después más abajo, nuevamente dice, pueden seleccionar si desean o no la reanimación cardiopulmonar, si desean o no la ventilación mecánica, si desean o no la diálisis, la alimentación o la hidratación artificial, los antibióticos o algo más que quieran agregar, ¿sí? Este es un ejemplo de modelo de directivas anticipadas que tiene el Hospital Italiano de Buenos Aires. ¿Sí? El Hospital Italiano tiene un departamento de bioética y de legales que está bastante aceitado, que se quiere, y que tiene este tipo de documentos, y en verdad el Hospital Italiano tiene pacientes que ya se siguen mucho tiempo con ellos. Entonces ya los conocen y el paciente italiano vuelve a nuevamente atenderse en italiano. Entonces tiene esta posibilidad de empezar a firmar y empezar a ver este tipo de directivas anticipadas con sus pacientes que espero se pueda prolongar en el común denominador de todos los hospitales, ¿no? O por lo menos hacerlo a nivel público para poder hacerlo mucho más fácil.
Para su aplicación, la directiva anticipada, su paciente obviamente tiene que ser mayor de edad, tiene que ser competente y tiene que ser una persona libre, ¿sí? Tiene que haber una situación de enfermedad, que básicamente tiene que ser enfermedad en fase terminal, o sea, cuando se aplique, ¿no? Que tiene que estar permanentemente inconsciente o consciente, pero con una lesión cerebral irreversible sin expectativa razonable de recuperación, ¿sí? Como recién decía una compañera suya, que ahora vamos a hablar sobre lo que es la muerte cerebral. Y la formalización se puede hacer ante un escribano público, ante la presencia de dos personas testigos, mayor edad, ¿sí? Y hasta el médico tratante, que será requisito indispensable contar con el correspondiente registro de directrices anticipadas en la historia clínica, ¿sí? Y ahora, acá les habla de quiénes pueden ser los representantes. Obviamente un adulto mayor que sea competente, pero que no forme parte del equipo que lo asiste. Muchas veces es muy común que el paciente tenga una buena transferencia con todo el equipo, porque lo viene siguiendo bastante, y termine queriendo designar a un representante del equipo de salud. Claramente no se puede, ¿sí? Como siempre, se puede revocar en cualquier momento, ¿sí? La directiva anticipada, y el papel del médico, el papel nuestro, o sea, nosotros tenemos que aceptar y respetar las directivas anticipadas o podrá disponer una objeción de conciencia, ¿sí? Pero sabemos que en caso de objetarnos, ¿sí? Tenemos que siempre derivar o pasar a un profesional que verdaderamente pueda darle la cuestión de que este paciente, de este paciente, que lo que quiere este paciente, ¿sí? Y acá le dejo otro modelo de directivas anticipadas, pero ven que acá dice no acepto sangre. Este es el modelo de directiva anticipada que tiene consigo la gente que es testigo de Jehová. Básicamente no aceptan transfusiones, ¿sí? Y tienen apartados donde pueden aceptar o no glóbulos rojos, pueden aceptar o no plasma, ¿sí? Y así, y verdaderamente esto se firma con el representante, con lo que es el escribano, y casi todos los pacientes de testigos de Jehová traen consigo siempre esto y está en su historia clínica. Yo les cuento una vez algo que me pasó acá en el hospital. Yo soy médico de planta, pero también hago una guardia acá en el piso, y me pasa un paciente desde la unidad de cuidados polivalentes al piso, y cuando me pongo a ver un poquito la historia clínica, por eso tenemos una historia clínica digital, te digo que tiene hemoglobina de 4. Ustedes saben que paciente con hemoglobina menor a 7 se debe transfundir. Cuestiones que yo no entendía por qué no se transfundió, no entendía. Y había un error que no se había cargado este documento de la historia clínica. Entonces, menos mal que indagué un poquito y pregunté un poco más y fui a preguntar a los familiares, porque este paciente en verdad se negaba a recibir transfusiones. Entonces, si yo transfundía, claramente era un lío, ¿sí? Pero bueno, para que sepan que estas cosas las van a tener siempre y son que la bioética es muy tangible en el día a día. ¿Y en ese caso qué se hizo? No se transfunde, ¿sí? Lo que sí se trata de, primero, utilizar cristaloides para ver si podemos revertirlo, o en este hospital no cuenta, pero muchos cuentan con, en caso de que sea una cirugía, se trata de utilizar la misma sangre del paciente, ¿sí? Pero no es el caso, sino que era un paciente oncológico. Se trató de reanimarlo de otra forma. Ahora, profe, disculpe. Sí. Si estás en una emergencia donde peligra la vida, no tenés la directiva anticipada y lo transfundís, digamos, ahí está todo bien o no. No pasa nada, porque vos no sabés. Claro, listo, perfecto. Sí. Lo que acostumbramos a hacer habitualmente igual es, si el paciente viene solo en la ambulancia, bueno, nada.
Perdón, pero estoy un poco enfermo. O sea, uno atiende al paciente y verdaderamente hace su tratamiento médico. Pero a veces muchos pacientes vienen descompensados y vienen con familiares. Entonces, es de buena práctica, ya que nunca van a estar solos en la guardia, de que uno sí se quede con el paciente y con el equipo de enfermería y que el otro vaya a interrogar a la familia. ¿Sí? También, antes de pasar al siguiente tema, Julián, que también te lo dije en la sede de Buenos Aires, las directivas médicas anticipadas están enmarcadas dentro de lo que nosotros vemos, no es un salvoconducto, por eso está bien que vos hayas traído este modelo, no es un salvoconducto para solicitar cualquier tipo de medida, ¿no? Sino que está enmarcada dentro de un marco médico, ético y legal, ¿sí? O sea, que tiene límites desde lo ético, desde lo médico y desde lo legal, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Y el artículo 11 de la ley de muerte digna justamente menciona, ¿no? Algunos límites y también quiénes pueden dar directivas anticipadas y quiénes no. Los menores de edad no pueden dar directivas anticipadas, ¿no? O una persona que no tenga competencia tampoco podría dar, una persona que no tenga discernimiento para dar la directiva anticipada tampoco podría brindarla, ¿sí? Entonces es importante también eso tenerlo en cuenta. Por eso la directiva anticipada forma parte de la relación médico-paciente en la cual el paciente o la persona, mejor dicho, que se acerca, va consultando con el médico con un formulario como el que Julián mostró, cuáles son las intervenciones que desea para sí mismo y cuáles son las intervenciones que no desea. Dentro, vuelvo a repetir, de un marco ético, legal y médico, obviamente. ¿Sí? Quería agregar eso. Gracias. ¿Dudas en cuanto al tema de directivas anticipadas? Alguien preguntó sobre los menores, ¿no? Sobre los menores testigos de Jehová, me parece que había una pregunta. A ver. ¿Esto es ahora mismo? En el caso de menores con padres testigos de Jehová, se privilegia el derecho a la vida del menor. Sí. Si eso está zanjado, bueno, hay fallos, sentencias, está claro. El interés superior del niño es preservar la vida de acuerdo a tratados internacionales y a la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Así que no... En Buenos Aires, en una de las clases, compartimos con los chicos un caso. Un caso. Después, si lo encuentro, se lo paso. Bueno, bien. Bueno, seguimos con, creo que es el último tema, ¿no? Futilidad médica. Sí, la idea es un poco hablar de futilidad médica o tratamiento fútil. Siempre digo lo mismo, nosotros cursamos en la misma facultad y en bioquímica, en tercer año, vemos lo que es el ciclo fútil, que verdaderamente es un ciclo inútil, ¿sí? Y esto es lo mismo, ¿sí? Un tratamiento fútil es un tratamiento ineficaz, un tratamiento que verdaderamente no tiene razón de ser, y es por lo cual el médico debería suspender o no iniciar aún en contra del paciente, ¿sí? O de sus familiares. Por eso, esto lo tengo entrelazado con lo que es el retiro de la ventilación mecánica o la intubación terminal, ¿sí? Esa foto que ven ahí es la foto en lo que es la pandemia de la polio, ¿sí? Es los primeros pulmotores, es decir, los primeros ventiladores que teníamos a disposición y que todo esto empezó a plantearse a nivel de un dilema bioético en 1950 con la utilización de estos primeros ventiladores, ¿sí? Ustedes saben que en lo que son los shock rooms o las terapias intensivas es muy común ver pacientes ventilados, ¿sí? Y que siempre el objetivo de ventilar un paciente en verdad es poder evitar este riesgo de insuficiencia respiratoria y así evitar la muerte, ¿sí? Y una vez mejorada
esa mecánica ventilatoria o ese patrón respiratorio, si se quiere, el parénquima pulmonar que está enfermo, poder retirarlo. Esto es igual que trabajamos con Ramón, o sea, de este paciente. Si no tiene, no tengo posibilidad de sacarlo del ventilador, no voy a instaurar este tipo de tratamiento, ¿sí? Esto puede llegar a sonar muy Grey's Anatomy, el retiro o de la ventilación mecánica, pero sí esta parte del power que está sacado de la SATI, que es la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, ¿sí? Y que se puede realizar lo que es el retiro de la ventilación mecánica, siempre y cuando obviamente el paciente no sea reversible la extubación o no sea reversible la enfermedad por la cual ingresó, ¿sí? Perdón, ¿puedes repetir, por favor? ¿Qué pasa? Esa parte. Sí, que nos puede sonar bastante raro o bastante lejos esto del retiro de la ventilación mecánica, ¿sí? Pero legalmente se puede realizar la extubación, ¿sí? De aquel paciente que verdaderamente no tenga posibilidades de revertir ese cuadro, se puede realizar. Recién su compañera, que no me acuerdo el nombre, habló sobre un paciente con muerte cerebral, ¿puede ser? Sí, doutor. Porque eu já vi que às vezes vai pacientes que ingressam na terapia intensiva e tem uma mala evolução e chega uma morte, pero às vezes a família lo mantém durante anos em um estado vegetativo, sem esperar um milagre, que há relatos que algumas vezes vuelve, pero a maioria não, e às vezes passa dura anos aí. Bueno, primero hay que poder identificar dos cosas. Primero hay que identificar si este paciente que estamos planteando tiene una muerte cerebral. Si este paciente que estamos planteando tiene una muerte cerebral, puede sonar mal, pero ese paciente está muerto, ¿sí? Ya no hay paciente. Entonces, nosotros, habitualmente en este hospital, se hace mucho la procuración, es decir, estamos muy unidos con el Cucaíba, que es el Cucay, ¿sí? Para el tema de ablación y trasplante de órganos. Entonces, este tipo de pacientes que tienen muerte cerebral, sí se lo mantiene de forma artificial en vida hasta poder realizar la ablación de órganos, ¿sí? Si este paciente que tiene muerte cerebral no se va a realizar ningún tipo de ablación, ¿sí? Si nosotros a este paciente que tiene muerte cerebral nuevamente no lo invadimos con drogas biotrópicas, no lo invadimos con un montón de cosas, el paciente solo va a apagarse, ¿sí? Entonces, la pregunta sería, un paciente que esté intubado, que después tiene diagnóstico de muerte cerebral, yo no voy a seguir tratándolo como un paciente que tiene capacidad de revertir, porque el paciente ya está óbito, ¿sí? Entonces, lo que no se va a realizar es, por ejemplo, si este paciente tiene una TAM, una tensión arterial media por menos de 60, yo no le voy a poner noradrenalina ni dopamina porque no tengo paciente, ¿sí? Suena feo lo que digo, o suena bastante doloroso o bastante crudo, pero no se le va a poner. Entonces, ese paciente no va a poder manejar lo que es una buena TAM, una buena presión de perfusión, y el paciente solo va a ser quien va a producir el paro cardiorrespiratorio, ¿está bien? Porque no tiene muerte cerebral, ¿sí? En cambio, es otro paciente que realmente está en la terapia, que ingresó por otro tipo de patologías, ¿sí? Y tiene capacidad de poder salir. Obviamente que uno va a hacer todo y va a hacer todo lo posible para que ese paciente salga, ¿sí? El gran problema de los terapistas, el gran problema de nosotros como los médicos, es nuestra comunicación o la forma de comunicarnos con la familia. Dependiendo de cómo nosotros nos comunicamos o cómo vamos a empezar a plantear las cosas,
pueden realmente llevarnos a nosotros mismos a un encarnizamiento terapéutico. ¿Sí? Entonces, volviendo a lo que decía el doctor Barceló, hoy nosotros tenemos que verdaderamente saber lo que estamos haciendo. Es decir, si tengo un paciente con una muerte cerebral, no hay paciente, hay un cuerpo que está oculto. ¿Sí? Que se mantenga el paciente con signos vitales para poder hacer una ablación es otra cosa. Entonces, ese es un caso. Otro caso de ingreso útil a la unidad de terapia intensiva podría ser este paciente que hicimos Ramón, que se pudo haber ventilado y este paciente tiene capacidad para, o sea, tiene que ingresar a terapia intensiva porque está ventilado. Muchas veces los terapistas son un poco más cuadrados, si se quieren, y dicen que uno de los criterios para ingreso a terapia es la ventilación asistida. ¿Es real? Sí, es real. Pero bueno, imagínense que tengo este paciente que lo ventilé, que sabemos que no va a salir, y también tengo un paciente de 53 años que se hizo una cirugía, una Harman, y que también tiene que ingresar a terapia, y tengo una sola cama. ¿Sí? Entonces, más allá de saber qué tipo de pacientes voy a intubar o qué tipo de pacientes voy a instrumentar, ¿sí? Si puede salir o no puede salir, también tengo que saber que no es solamente algo dañino para el paciente, sino también no es equitativo para lo que son los costos y más que nada para el bien común de los pacientes. ¿Sí? María, ¿puedo hacer otra pregunta? Em caso do paciente estar com morte cerebral, digamos, com coma de Glasgow 3, 4, lo pode manter assim durante muito tempo? Ou diminuiria a medicação também como se fora, não sei. Bueno, por eso, esta diapositiva nos está hablando del retiro de la ventilación mecánica que se puede realizar, ¿sí? Obviamente nosotros, antes de poder tomar este tipo de determinación, hay un montón de estudios que se pueden realizar, se pueden ver si el paciente tiene un reflejo nauseoso, ¿sí? Cómo están las pupilas, ¿sí? Y dependiendo de eso vamos a ver si es posible o no realmente poder continuar con el tratamiento del paciente. Y seguramente este paciente que está hace 4 o 5 meses en terapia intensiva con una intubación, ya no esté con intubación, sino que esté con una traqueostomía. Si ustedes saben que mayor de 10 días el paciente tiene que hacerse una tráqueo, no se puede tener el balón insuflado en la tráquea por mucho tiempo. Y el paciente obviamente va a tener una polineuropatía, el paciente crítico, va a empezar a realizar insuficiencia renal, va a empezar a quizás a manejar malas tensiones arteriales. Entonces, si uno verdaderamente está pensando en ver si el paciente tiene o no tiene sobrevida, uno lo va a empezar a dejar de manera lo más natural posible. Es decir, si vos al paciente no le pones ningún neurotrópico y el paciente empieza a caer mucho la tensión arterial, claramente este paciente no puede sobrevivir sin ese tipo de drogas. ¿Entendés? Si vos al ventilador le empezás a bajar las PIO, imagínate que tiene unas PIO de 80, se la bajás a 60 y el paciente se satura, claramente es un paciente que no va a tener sobrevida por fuera del ventilador. ¿Sí? Todas esas cosas que son quizás muy prácticas también te van a dar a vos una idea de hasta dónde puede llegar ese paciente o no. ¿Sí? Vale, gracias, doctor. Una pregunta. Sí. O sea que un paciente, o sea, si yo estoy haciendo ventilación mecánica en un paciente en estado vegetativo, sería un ejemplo de futilidad médica. Sí, a ver, un paciente en estado vegetativo hay que ver cómo llegó. ¿Sí? Para que el paciente esté en estado vegetativo no esté intubado, es muy raro. ¿Sí? Bien. Podría llegar a pasar. No es lo mismo estado vegetativo que estado vegetativo persistente. Claro. Estado vegetativo persistente después de 6 meses y ahí cambia la condición. También hay que tener en cuenta eso. Bien, gracias. Eso por un lado. Nosotros quizás muchas veces no tenemos conciencia o no podemos predecir si el paciente es intubable o no en una emergencia. ¿Sí?
Por ejemplo, si vos, Janina, estás de guardia en un hospital y te cae un paciente con un traumatismo de cráneo porque tuvo un accidente de tránsito, bueno, te vas a poner a evaluar si ese paciente tiene o no tiene, cómo está el cerebro en ese momento. Lo que vas a hacer es proteger la aérea. Sí, después vas a hacer la tomografía, sí, después vas a ver cómo está el paciente. ¿Sí? En ese caso ya le vas a proteger la aérea. ¿Está bien? Lo que se trata de, obviamente, profundice a hacer hincapié es en aquellos pacientes que nosotros podemos conocer o que venimos tratando para ver si tiene o no tiene indicación de intubación, por ejemplo. Sí, gracias. Claro, y agrego algo más, que es interesante y por eso está buena las preguntas que ustedes puedan realizar porque así se va enriqueciendo la clase. Salvo en la situación que vos presentás de muerte cerebral, que desde el punto de vista médico-legal, muerte cerebral se considera que la persona ha fallecido. A veces confunde el término muerte cerebral, pero muerte cerebral está catalogado como muerte paro cardiorrespiratorio, o sea, muerte del paciente, ¿no? Salvo esa situación. Después las otras situaciones, como bien vos acabás de señalar, son particulares y determinables en cada paciente en sí mismo. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque uno, por ejemplo, dice paciente de estado vegetativo, y hay que ver, hay pacientes de estado vegetativo que son irrecuperables y otros, yo justamente trabajé con personas que trabajan con pacientes de estado vegetativo y hay personas que se han recuperado. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que no se puede englobar bajo una denominación a todos los pacientes, como decir, bueno, todos los pacientes que tengan tal estado se hace esto, todos los pacientes que tengan tal otro estado se hace esto otro. No sería exacto y no es como deberíamos actuar. No sé, corregime, Julián, pero me parece que eso es lo que vos quisiste expresar. Claro, primero ver ver la particularidad de cada paciente en la situación particular de cada paciente. Está en nosotros también como médicos poder precisar el tratamiento de cada uno de ellos. Por eso no se puede responder la pregunta cuando algún alumno dice, bueno, ¿hasta qué momento y en qué situación? Y hay que ver el paciente en la situación en realidad, no se puede responder así en forma general. Por eso yo cuando le respondo siempre le trato de traer un caso, un nombre o algo. Claro. Bueno, ¿Alguna duda más? Gracias. Bueno, lo que voy con esta diapositiva es que nosotros podemos realizar el retiro de la ventilación mecánica de un paciente, ¿sí? Siempre y cuando, obviamente, como dije recién, corroboremos que este paciente no tiene posibilidad de la recuperación, ¿sí? Suena bastante fuerte poder realizar lo que es la extubación, que generalmente eso no se hace, ¿sí? Lo que se realiza sí es, como le dije yo recién a su compañera, es bajar los otros parámetros de lo que sea las drogas inotrópicas o quizás bajar un poco lo que es la FIO del ventilador y ahí vamos lentamente a que el paciente mismo sea el que se vaya apagando y no nosotros apagar algún tipo de dispositivo, ¿sí? Por eso es mucho más, ahí dice que es mucho más, tiene más impacto psicológico al familiar decirle que es un paciente candidato a la desconexión que verdaderamente decirle el no iniciar lo que es la ventilación mecánica. Y por eso obviamente tenemos que ser juiciosos al modo de comunicar las cosas y al momento de también hacerlo. ¿Sí? Y para hacer el retiro de ventilación mecánica es imprescindible primero que el paciente cumpla los criterios para el retiro de la extubación. O sea, saber que el paciente va a tener ese sensorio para poder respirar por sus propios medios, ¿sí? Para poder manejar lo que son las secreciones, ¿sí? Que no van a ser una aspiración constante, que verdaderamente el paciente tiene esa capacidad de oxígena y el control probablemente del velo del paladar, ¿sí? Entre otros. Entonces, por eso, muchas veces
ahí como final dice, teniendo en cuenta estos puntos, sumados a una evaluación clínica exhaustiva basada en parámetros clínicos previos, actuales y objetivos, en el diagnóstico, pronóstico y la calidad de vida, si el paciente no pudiera ser extubado, se podría plantear un nuevo escenario de transición de la cura al confort. ¿Sí? Entonces, eso es lo que le decía recién, de poder verdaderamente identificar qué tipo de pacientes podemos llevar a una intubación y qué tipo de pacientes no podemos llevar y poder plantear otro tipo de tratamiento. ¿Sí? Ahora es momento, básicamente, de que termino la clase, pero que ustedes puedan hacer las preguntas que quieran. Y esto, Julián, tiene que ver con lo proporcionado y desproporcionado, ¿no? Que estamos tratando de que quede clara esa idea y no tiene que ver, quizás, porque se puede llegar a confundir en algún alumno capaz con el tema de eutanasia, que son temas distintos. No. Por eso mismo yo en la diapositiva que puse del principio de doble efecto resalté que no es eutanasia y que la idea no es adelantar ningún tipo de proceso. Bueno, abrimos el espacio para preguntas, dudas, consultas que tuvieran. Yo igual 5 minutos y los voy a tener que dejar. Pero aprovechemos. No sé, el doctor Cobian está presente, por ahí vi que estuvo. No sé si quiere hacer alguna consulta, alguna pregunta. Gracias por acompañarnos. No, por favor, muchas gracias. Un gusto que esté con nosotros. Muchas gracias. No, preguntarle al doctor, me parece muy interesante el abordaje del Código Civil y Comercial. Cuando estuve viendo este tema y compartiendo una conversación sobre este tema, no lo había abordado y la verdad me resultó muy enriquecedor. Ahora, él nos contaba el caso de Marcos, si no me equivoco. Bueno, no sería el caso de Marcos, pero así por su práctica y experiencia en sala o en algún ámbito de su profesión, tuvo la aplicación de este artículo del Código Civil, o sea, esa especie como de emergencia o norma sustitutoria. No, acá en la sala no, porque verdaderamente tenemos la suerte casi siempre de estar acompañados con la familia, como yo les contaba. Eso quizás pudo haber surgido en una emergencia. No, en este hospital particularmente no me dedico a la emergencia, en otro hospital sí, pero no me ha surgido todavía. Espero que no pase porque es bastante responsabilidad. Al momento no me pasó, pero sí obviamente tuve esto de poder tener dos familiares que teníamos que poder discernir juntamente con ellos, sentarnos y ver y explicarle a los dos todo lo que querían para que sean conjunto esta decisión que tomaban. Eso sí me ha pasado y en este hospital pasa mucho. Nosotros, este hospital es un hospital que tenemos, si bien es un hospital de trauma, de alta complejidad y de emergencia, en nuestra sala es una sala bastante añosa. Entonces, tenemos pacientes muy añosos y que estas cosas, este tipo de patologías se ven mucho. Tenemos muchos pacientes añosos con patología terminal. O patología oncológica tenemos bastante. Tenemos mucho CA de testículos en pacientes jóvenes. Tuvimos que acompañar a un chico de 18 años, otro de 23, que fallecieron. Mucho globo cerebral, o sea, lesión ocupante de espacios de encéfalo, sí, una chica de 28 años. O sea, tuvimos muchos casos oncológicos porque como también tenemos esto de alta complejidad, lo manejamos mucho acá con el tema de neurocirugías y otras partes. Pero esto de tener yo que ponerme enfrente a una decisión no me ha pasado todavía. Gracias, doctor. No de nada. ¿Alguna duda más, chicos? Gabriel, ¿alguna duda que hayas visto ahí en el chat que se nos haya pasado?
No sé si Profe, tenga- Gabriela se tuvo que retirar porque tenía una clase. Noelia, ¿quién habla? Sí, Noelia, soy yo. ¿Cómo andás, Noelia? ¿Alguna duda que haya ahí en el aula? No, profe, todo bien por acá. Bueno. Bueno, agradecerle al doctor Coronado por esta disertación y agradecerle a cada uno de ustedes por estar presentes y por la escucha. Simplemente 10 segundos decir, no son temas fáciles, no son temas fáciles, porque acá, por ejemplo, con el tema de muerte cerebral, nosotros hemos dado en La Rioja una o dos clases sobre muerte cerebral, que bueno, ahora por el espacio que tenemos no podemos darla, pero cada uno de estos temas podría dar lugar a distintas variedades de clases, ¿sí? Con esto lo que quiero decir es que la importancia de la capacitación. Y ahí una sola cosita y ya con esto cierro. Un alumno sí puso si hay que saber todos los artículos. En el examen no vamos a tomar todos los artículos, pero después en la práctica profesional muchos de estos artículos ustedes los van a tener que tener adquiridos, ¿sí? Entonces, bueno, simplemente eso. La fecha sale el CIGEDO, ahí me preguntan la fecha. Tengo entendido que es el 5. ¿Sí? Tengo entendido que es el 5. Es la fecha que está en CIGEDO. Así que, bueno, cualquier duda le consultan a los ayudantes y nos estaremos viendo la próxima semana físicamente. Les agradezco nuevamente. Sí. Perdón, disculpe, ¿a qué hora es y más o menos cómo es la modalidad del examen? A partir de las 12 horas, todavía no tengo la modalidad, depende de la cantidad de alumnos, todavía no tengo la modalidad, sí. Pero contá con un lapso de no más de 4 horas, si es para disponer del tiempo, no más de 4 horas te va a sufrir, vas a tener que contar para el examen, digamos, ¿no? Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, gracias. Que estén muy bien. Nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias.